la Jimenita solita para Bogotá. ¿Fuiste para Bogotá? Sí, me fui para Bogotá. Sí. Tuve el factor X. Filial en una minera por allá del Tolima. Ay, ¿cómo es? Vivir en desequilibrio. Creo que es la fácil. La fácil, me enfoco en esto y ya. Yo hago enviar y yo puedo poner el mundo a arder si Sí. quiero. Friendzone totalmente. A él le dio por amarme. Oiga, le dio. Olvídate, amigo. No, bueno, creo que no fue tan épico porque no metí tanta plata. Nosotras somos Saris. Y Jime. Y esto es Tenemos que vernos. Aquí hablamos desde lo más superficial hasta las cosas más profundas de la vida. Literal. Y hoy estamos comiendo torta de Saris. Recién hecha. Fun fact, Saris hace tortas súper ricas, le encanta cocinar y esto huele delicioso. Yo tengo que empezar ya. Así Y que... vamos a darles el sabor. Es de manzana con arándanos. O sea, a ver, quiero ver. ¿Cómo es que se llaman esos videos de reacción? Eso. A ver, que no. Está como la delgada línea entre fit, fat. No, pero mis tortas Está realmente perfecta. están en el punto. Y hoy vamos a hablar, aparte de tortas súper ricas, vamos a hablar de errores épicos de la vida adulta. Sí. Que tengo una pregunta. ¿Uno desde qué edad se considera adulto? Yo creo que estadísticamente hablando, creo que sí hay como unos rangos, pues, como de los, pues, bueno, no soy experta en el tema, Sí. pero creo que hay unos rangos estadísticamente hablando. Pero yo creo que la madurez yo no sé, como que cada uno tiene... Las vivencias. Sí, porque uno ve gente pues como muy adulta, que parecen niños, otros niños que parecen almas viejas, Sí. yo no sé, o sea, realmente no tendría como la respuesta más óptima No, y a la pregunta. Y aparte porque, bueno, uno entra a la adultez como que improvisadamente, o sea, nunca estás preparado, no, simplemente la vida como que va fluyendo y uno se va equivocando. Sí. Y yo creo que uno de los primeros errores de la vida adulta es no darte cuenta que eres un adulto. Pues como cuando uno en el fondo quiere no ser responsable, como que en el fondo uno todavía se quiere sentir de 18 años. Creo que... Como que no es con uno la cosa. Exacto, como que uno se niega y se niega a la vida real. Yo creo que ese puede ser uno de los primeros errores que uno comete. Sí, y a ver, y también es muy natural que eso pase, como entrar en negación, porque hay cosas que son, digamos, un poco, no son las más aesthetic de hacer, ¿cierto? Cuando empiezan, cuando hay que hacer trámites, tramitología, que por acá hablábamos en el podcast que qué bueno un ministerio de trámites. Ay, sí. Pero digamos que hablando como de esos errores épicos de la vida, pues... A ver, yo en el episodio anterior que les conté que tuve el café, la repostería, me gusta mucho, pues por eso fue que todo surgió, se llamaba La Tortera, para la muestra un botón. Pero de esos errores, que bueno, ahora sí nos podemos reír todos, pero imagínense que yo tenía, pues a mí me tocó, pues no tenía muchas empleadas, pero digamos que fijas tenía 2. Y bueno, yo no sabía que de la seguridad social, todas esas cosas, porque yo en ese momento tenía menos de 25 años. Y en Colombia uno hasta los 25 años puede ser beneficiario de sus papás. En mi caso, pues yo fui beneficiaria de ellos. Entonces me acuerdo que una vez surgió la conversación como eso de tema de la seguridad social, o sea, incluso si usted tiene empleada en su casa, pues es un tema. Sí, El caso fue que la mamá de una amiga de mi hermano llega y le dice, ay, Mateito, no se preocupe, yo le aseguro sus muchachas en mi empresa. Ok. Y no, ay, perfecto, porque yo no me quería, porque claro, yo volverme empleadora, eso me implicaba a mí como salirme de todos los beneficios de mi papá, empezar yo a cotizar y bueno, uno empezando como emprendedor, pues a ver, uno trata de economizar lo más que se pueda, es natural, y más si se trata de gastos fijos mensuales. Bueno, no, yo feliz, ay, bueno, esta señora tan querida, ay, nos ayudó, tan bella, ¿cierto? Y pasan los días, y los días no, los meses, y Jimé, yo no te puedo explicar, yo un día me levanté con yo no sé a mí La intuición nunca falla. Sí, la nunca. intuición, y cada vez mi intuición se vuelve más nítida, más sharp. Y yo me levanté que yo tenía que revisar, o sea, yo no sé a mí qué me susurró al oído, yo no sé, pero yo ese día me levanté que yo tenía que revisar eso, lo tenía que revisar y lo tenía que revisar.
Y me dio por mandarle eso a la contadora, la contadora de mi mamá. Y entonces yo le dije, doña X, pongámosle Pepita, doña Pepita, venga, es que yo necesito que usted me ayude a revisar esta papelería. Ajá. Estas son las niñas, esto es lo que... Porque claro, nosotros le girábamos la plata a esa señora y ella pues nos pasaba como los comprobantes de pago de la seguridad social. Y entonces yo se lo mandé y ella me llama a los 10 minutos. Sarita, por Dios, ¿usted cómo se le ocurre hacer semejante barbaridad? Usted lo que ha sido es muy de buenas, a usted mi Dios la quiere mucho. ¿Usted cómo se le ocurre afiliar a una muchacha que trabaja en el Parque del Retiro en un café? ¿Cómo la va a afiliar en una minera por allá del Tolima? Ay, ¿cómo así? Porque yo nunca me fijé dónde aparecía eso. El caso es que la señora era como que del sector minero y ella nos hizo el favor de tener a las muchachas en su empresa minera. ¡Madre! Entonces ella me explicó, venga, Sarita. Y ahí fue donde entendí que a veces del romanticismo se nos olvida el tecnicismo. Hay cosas que son cosas de la vida adulta. Pues les voy a decir una cosa, a mí eso ni en la universidad me lo enseñaron. Pues, o sea, hay cosas que uno aprende por la vida adulta, pero eso es un error épico, o sea, ya ahora me río, pero en ese momento, entonces, ¿qué pasó? Cuando ya me di cuenta de eso, porque entonces me decía, si a esa muchacha le cae una cuchara en el dedo, si se raya una cosa y va a la EPS o va a urgencias, van a revisar la seguridad social y va a estar que ella dice, pues usted, ¿por qué estaba trabajando allá si usted trabaja en el Tolima? O yo no sé, sí, eso era como, o sea, yo no sé ni dónde quedaba eso. Entonces me dijo, eso mejor dicho, se enreda usted esta vida y la otra, y claro, como yo era persona natural, entonces mejor dicho, bueno, eso ya es otra conversación que no tengo todas las palabras técnicas, pero eso es un enredo. Pero yo creo que el error no es, o sea, obviamente esa es la historia, pero creo que el error es no revisar. O sea, cuando uno confía que está pagando a ciegas a que una persona le vaya a hacer las cosas, no, o sea, creo que no es recomendado. Y lo que tú decías, uno a veces hace eso que para salirse del tema y por esa negación de uno decir, vea, es que hay cosas que nos toca crecer, nos toca aprender, claro. ¿Cierto? Entonces digamos que a mí me pasó un poco eso, yo estaba en negación y pero yo ¿por qué me tengo que afiliar como empleadora? Si yo ¿sí me entendés? Pero con unos sueños muy gigantes que era lo más lógico y lo más coherente hacer en el momento. Pero bueno, son pasas que josan, como dice uno. El caso es que yo tuve 1 mes y medio que yo no tenía vida, básicamente porque para retirar a una persona del sistema de seguridad social, de la ARL y de todas esas cosas, hay unos tiempos de ingreso y unos tiempos de salida de las personas. Entonces, claro, me cogió justo cuando ya había pasado ese lapso de tiempo, entonces se me fue como 1 mes y medio, 2 meses, yo me tuve que hacer un montón de cosas, yo misma ingresé, no, mejor dicho, eso fue la chocoaventura de mi vida. Ahora podemos reírnos, pero no, eso fue épico, ya después de que pasó, no, pues me volvió como el alma al cuerpo, pero en su momento eso no pasó nada, pero se pudo haber tornado de otro... Gris. Sí, muy gris. No, yo creo que yo más que historias obviamente me he equivocado en la vida, pero siento que son errores como no atribuibles a la adultez. Okay. O sea, me han pasado cosas de la adultez, pero como que chill. Pero yo como que digo que un error que mucha gente empieza a cometer también en la adultez es vivir en desequilibrio. En el sentido de enfocarte demasiado en una sola cosa. O sea, y yo siento que pues no todo en la vida es trabajo, pero no todo en la vida es rumba, pero no todo en la vida es ir a hacer ejercicio, y no todo en la vida es dedicarte solo a tu familia. O sea, creo que eso es un error que es muy fácil caer en él. Uno ve mucha gente workaholic o gymaholic, o sea, no sé cómo lo podemos decir, pero sí, como que cuando tú centras toda tu energía en un solo aspecto de tu vida, eso siempre sale mal, siempre termina saliendo mal. La vida es un balance de, pues, como de muchos frentes. Total. Que uno sí debe intentar tener un poquito de cada cosa todas las semanas. Entonces, sí, yo creo que uno desperdiciar la vida en una sola cosa, no, yo creo que uno se va a arrepentir demasiado después. Entonces, para mí ese es un error, cuando no puedes priorizar más de una cosa. O sea, si vamos a hablar de prioridades, al menos unas 3 que te den un equilibrio de... Entonces, puedes ir a trabajar, puedes ir a hacer ejercicio y puedes hacer algo de bienestar. Sí. Entonces, yo creo que
pues yo sí he visto muchos casos de gente, y son los dos extremos, es que no solo es hablar del trabajo, hay gente que literal solo quiere estar de vacaciones, así esté trabajando, y es como, no, es que tú, pues, no, pucha, no puedes estar de rumba toda la vida, No, o sea, puede. a lo único. Entonces, sí, eso es como algo que yo le aconsejaría a alguien que esté por allá en sus 18, en sus 20, no sé, como diversifica, haz muchas cosas. No, y a mí me pasó, yo, digamos, con el tema del ciclismo, sí tuve un momento donde todo empezó a girar en torno al ciclismo. Entonces, uno programa las vacaciones, las salidas, los encuentros en pro de la bicicleta. Entonces uno deja de hacer muchas cosas. Si uno no sale, qué estrés tan berraco, porque entonces se me perdió el trabajo que venía haciendo. Y esa mentalidad se vuelve un poco agobiante y la verdad nada provechosa. O sea, se vuelve hasta tóxica. Sí, al punto tal de que a lo último le vas a coger fastidio a esa actividad. Acá, por ejemplo, en mi casa, mis papás siempre nos propusieron 4 pilares, como para el equilibrio, como lo de las patas de una mesa. Entonces decía, todo lo que es o sea, practicar algo que te permita ser espiritual, algo sobre la ciencia, que te permita conocer más de eso, algo sobre las artes, las bellas artes, música, pintura, no sé, tejer, crochet, cosas que te ayuden también, creativas, y la otra el deporte. Digamos que explorar cada uno de esos pilares y hacer algo de manera equilibrada, eso sí te va a dar un panorama, primero, del bienestar, y segundo, sostenible en el tiempo siempre, porque lo que tú decías, no se puede trabajar las 24 horas del día, tú no puedes hacer pilates 24 horas al día, es un equilibrio. Y yo lo comparo con esto, es como si yo quisiera levantarme por la mañana y yo digo, ay, hoy estoy muy ocupada, entonces me voy a meter los 2 litros de agua ya, voy a comer todo ya, me tomo el té matcha, no te cabe en el estómago, o sea, literal te estallas. Entonces también manejar el equilibrio y saber que todo es de momentos. Literal. Es de momentos. Entonces sí, digamos que ese es un error muy épico y muy común, y yo creo que, bueno, a medida que uno va creciendo, uno lo va transformando, pero eso al comienzo uno se tiende a volcar mucho hacia un lado, yo no sé por qué. No, creo que también es una zona como muy de confort, pues como es más fácil trabajar en una sola cosa de tu vida que mantener un equilibrio de tantas cosas. Es verdad. Entonces como que creo que es la fácil. La fácil, me enfoco en esto y ya, y a veces creo que hay gente que se enfoca en una sola cosa para escapar de otras cosas que le hacen ruido y que no quiere resolver. Sí. Entonces creo que va por ahí. ¿Y qué error épico has tenido, pero digamos en el trabajo? ¿O todo ha sido smooth? No, obviamente pues mi vida no ha sido perfecta en el trabajo, o sea, no, pero estoy pensando en un error épico, que yo diga, me despidieron, hasta aquí llegué. Madre, esa pregunta está muy difícil, porque, no, o sea, como que fue, yo ahora lo veo súper, como que no era para tanto, pues, pero en su momento, sí, o sea, yo llevaba como, no sé, ponerle 3 meses en el trabajo, y era mi primer trabajo, o sea, que es mi primer y único trabajo hasta ahora. Entonces, bueno, llevaba solo 3 meses de vida laboral, y teníamos que cambiar como unas piezas de una campaña, pues ya había una valla gigante en un centro comercial y todo. Y pues nada, o sea, como que yo le mandé al proveedor, mira, esto es lo que hay que imprimir, lo que hay que cambiar, pero nunca le di una fecha. Entonces, pues el proveedor que hizo imprimir, poner, fin. Y la campaña empezaba como una semana después. Ay, no. Sí, o sea, era una promo, bueno, como que unas cosas ahí, pero, o sea, yo ahora lo veo y digo, ay, no, pues como que bobada, pero obviamente en su momento sí fue como que, pues, tuvimos que pagar por desinstalar, más como fue, pucha, como no le mandas la fecha, y ya, ay, no, lo peor. Pero en serio que ahora, pues, como que ya tengo tantos años de experiencia que ya como que casi ninguna cosa me parece épica. Obviamente, no todas las semanas en el trabajo son perfectas, pero pues yo digo, ay, yo no me voy a estresar, pues como que ya pasó eso, a qué pesar, pues como que desde que se pueda solucionar, a la final digo también, pues es el trabajo, no es mi vida, pues como que, o sea, yo sí trabajo otras áreas de mi entorno, entonces como que
procuro no estresarme por el trabajo. Porque te lo pregunto porque a mí me pasaba mucho que, digamos, uno en ese momento, a mí me pasó muchas veces, porque cuando trabajé en esta compañía tan grande me tocaba hacer trabajos muy masivos. O sea, enviar un correo a 15,000 personas, mandar invitaciones a grupos, a grupos de interés muy grande. Entonces, para mí, cada uno de esas actividades, para mí era una cosa, yo no me puedo equivocar. Muchas veces llegué a pensar que había hecho el error, o sea, yo dije, no, ya hasta despedida. Pero resultó siendo todo lo contrario. Entonces, uno a veces también se da muy duro en su vida adulta. Y eso a mí o sea, yo he sido muy lanzada y todo, pero como que me ratificó que también uno puede lanzarse a hacer ciertas cosas, obviamente parametrizadas, pues no es que yo vaya a hacer lo que a mí se me dé la gana, pero lanzarse. Pero te digo, por ejemplo, los primeros 6 meses que a mí me tocaba hacer ese tipo de cosas, o sea, eso no es para cualquier persona. Porque entonces yo hago enviar y yo puedo poner el mundo a arder si quiero, básicamente. Entonces, digamos que ese tipo de pensamientos a veces como que no lo dejan también a uno hacer grandes cosas. Lo que sí aprendí es que es muy diferente cuando uno hace ese tipo de acciones siendo empleado o siendo el dueño. Porque como empleado, como lo hice después de haber sido, digamos, emprendedora o lo que sea, yo es como, esto no puede ser tan grave, pues igual no me va a caer sanidad, ni la DIAN, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Ese tipo de pensamiento que uno no debería como basarse solo en eso, me permitió hacer cosas más épicas, por decirlo de alguna manera. Pero no, errores épicos en el trabajo sí tuve muchos. Pues, pero cuando yo era la dueña, pues, o sea, cuando yo... como dueña, como emprendedora. No, ahí sí te digo que hay cosas que yo prefiero ni contar, porque No, yo digo que otro error épico, que ese sí lo cometí y creo que las mujeres podemos dar mucha fe de esto, es cuando tú quieres sostener una amistad con alguien, o sea, con un hombre, que tú sabes que tiene otra intención contigo, que no es la amistad. Entonces, a mí me pasó, yo tenía un amigo muy amigo desde la universidad. Y, o sea, éramos súper cercanos y él, o sea, como que en los peores momentos de mi vida él estaba. Y llevábamos, no sé, cuando llevábamos tipo 7 años de amistad, de friendzone totalmente, a él le dio por amarme. le dio la maravillosa idea de amarme, como de querer pasar más allá de la amistad. Y yo, qué mal. Y yo hice todo porque la amistad no se acabara. Porque, pues, literalmente, yo siempre he sido súper clara, y más en ese tema. O sea, a mí yo no estoy bobeando, yo es sí o no. Entonces, pues, para mí era un no forever. Además, porque yo soy súper radical con eso. Yo, si te conozco y te metí a mi friendzone, tú no vas a salir de ahí. O sea, olvídate, amigo. No, para mí, yo conozco 2 tipos de hombres, los que me gustaban y los que no. O sea, fin. El caso es que a mí pues cuando él me estaba como terminando la amistad, justo porque yo no quería avanzar con él en más nada, yo como que no, pero pues cómo, o sea, la amistad puede vivir, vamos, no sé qué, Entonces me terminó como la amistad una primera vez y duramos un día sin hablar. Ay, no, ¿qué es todo eso? Y después de ese día sin hablar fue como, uy, no, que pesar, pues la amistad es como bacana. Entonces retomamos, y yo sí, seamos súper amigos, bla, 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 pero, o sea, yo ya teniendo conocimiento de las intenciones, pues. Y no, obviamente eso terminó súper mal. Yo luego empecé a salir con una persona, entonces él se súper enojó, que pues que como así, yo pero como así. Entonces no, como que qué error tan épico. Y creo que las mujeres lo hemos cometido alguna vez en nuestra vida. Tratar como de salvar relaciones, sean amorosas, amistosas, laborales, que no tienen... Sí, no, no poder soltar a una persona, sea incluso hasta tu compañero de trabajo, que pues lo que sea. Sí, uno tiene que aprender a soltar las personas y a entender cuando la relación con lo que sea de amistad, laboral, romántica, cuando ya una relación se está transformando hacia, pues maybe no, siempre la respuesta es no. Creo que cuando uno la tiene que pensar para sostener a una persona en su vida, la respuesta nunca es sí. O sea, pues,
Si yo tengo que pensar, si quiero seguir siendo tu amiga, ¿para qué lo tengo que pensar? Sí, entonces, o sea... no, ¿qué pesar? O si tengo que pensar para seguir con mi novio, ay, no, entonces no. Ay. O sea, lo que se piensa es una señal de que no. Y lo otro que, pues, a ver, en todos los momentos de la vida se comete, pero iba ligado a lo que tú decías, que uno realmente a veces no aprende a decir que no. A mí a veces todavía me cuesta, y más que, digamos, bueno, nosotros somos muy creativas, mucho de ideas, de proyectos, entonces, claro, es un honor y es halagador que muchas personas te tengan en cuenta para proyectos, para ciertas cosas, para desarrollar una idea, pero a mí me ha tocado aprender a decir que no, y eso va también en pro de cuidar la energía, ¿cierto? Sí. Porque digamos que decirle sí a todo el mundo, en últimas es decirte no a ti mismo, pues es como muy... No sé si es cliché o cómo pueda sonar, pero a mí me ha costado, que me parece uno de esos errores épicos. Y es aprender a decir que no. Y no es que uno le vaya a decir no a todo depende obviamente de la situación, pero no se trata como de uno ir por la vida, sí. Y entonces ahora me tomo más el trabajo como de analizar. Sí. Porque sí, obviamente, y como te digo, es muy halagador y es chévere que la gente lo tenga uno en su radar y lo identifique de esa manera. O sea, no más decir que no es chévere, pero creo que aprender a decir que no y aprender cómo, cuándo, dónde y con quién compartir tu energía. Sí. Eso sí fue pucha. Súper clave. Súper clave. Eso sí es cierto, o sea... Hay una habilidad como adulto que uno tiene que desarrollar y es aprender a leer personas. Sí. Y, o sea, uno tiene que aprender a leer desde la primera impresión. Y para mí la primera impresión vale mucho. O sea, creo que hay pocas veces que uno haya cambiado su primera impresión sobre una persona. Y después uno como, sí, bla... Pero no, creo que es un error épico no aprender a leer a nadie y confiar rápido. Ese para mí es un error épico. Ok. Sí, yo ahora cuido mucho como que quién va a mi casa, porque yo antes era como, ay, medio me caes bien, no, vamos a mi casa. No. Y te no, o sea, para mí ya es, tiene que pasar muchos filtros internos en mi cabeza para que alguien vaya a mi casa. O sea, el tema... Hablando pues como del tema ya de ser adultos y cosas épicas, o sea, el tema de la energía y cómo uno la proyecta, la cuida y la preserva y la transforma como quiera, o sea, es para mí es las cosas más importantes y más transformadoras que uno aprende a hacer. Literal. Como dice Aleja, cuando uno es adulto junior. Literal. No, y hay otro error épico que... Bueno, creo que no fue tan épico porque no metí tanta plata. Vamos a hablar de que multinivel. No ves que es marketing. Nunca caí en ese. No, cero. Pero creo que uno tiene que aprender también a... Creo que no sé si va ligado a lo que decías de decir que no, o aprender dónde uno sí de verdad encaja. Entonces, cuando yo estaba terminando la U, una compañera me propuso un proyecto de emprendimiento y la verdad era una compañera muy pila, o sea, y ella actualmente es emprendedora y la sacó y la sacó del estadio. Pero, o sea, eso fue muy bizarro. O sea, es un gusto personal. A mí no me gustan las motos. No me gusta, pues no, o sea, nunca tendría una, pero, o sea, es gusto mío. Y el proyecto que me propuso era súper enfocado al público motero. O sea, y no voy a decir qué era porque puede que lo copien o algo y yo no sé si ella lo va a hacer. Pero entonces era algo súper motero. O sea, nada que ver conmigo. Nada. A mí, sí, no. Y yo resulté yendo a una feria, esa feria de las dos ruedas, que, o sea, cero que ver. Yo me sentía, obviamente, el mosco en leche. O sea, imagínense a Jime en la feria sobre ruedas, no sé cómo se llama. Entonces, por eso digo, no fue épico porque no metí mucha plata. Creo que fue más un tiempo. No, y creo que fue más un tema de que le invertí tiempo, no sé qué, todo. Pero creo que eso es otro error épico, uno querer, como por querer hacer más y que emprender y como que de pronto sale algo de acá, hacer algo que a ti no te fluye y hacer algo que no te llena solo por esas razones. No, para mí fue un error epiquísimo. O sea, epiquísimo. Yo en ese tiempo que estaba emprendiendo,
Yo no conocía a Simon, que es mi novio de hace 8 años. Y yo me acuerdo, no sé si yo le conté o él vio como unas tarjetas de presentación que mandamos a hacer no sé qué y él como que, what the fuck. ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿qué hacías ahí? O sea, ¿qué es ¿Cuál eso? es esa? O sea, y llegó a tal punto el tema de que le íbamos a meter al proyecto que me acuerdo que nos fuimos para Los Molinos. Es que entrevistar personas que tuvieran moto. Esa parte no me la sabía. Sí, nos fuimos a entrevistar. Obviamente el vigilante de Los Molinos de una fue con ustedes que están haciendo qué es esto, pero sí logramos tener algún estudio de mercado. Ay, no, es que yo me acuerdo que de nos eso. respondió. Yo me acuerdo de eso y yo decía, pero Jimmy, ¿en qué momento? No me dan las cuentas. Sí, no, fue muy charro. Y tengo algo que creí que iba a ser un error épico y salió bien. A ver. Yo soy una persona, creo que dentro de todo hasta soy estable, o sea, yo... Es que es muy estable. Llevo 9 años en mi trabajo, que es mi primer trabajo. Pero, a ver, cuando yo estaba en el proceso para entrar donde trabajo actualmente, yo tenía muchas dudas. Y yo decía, como que no, raro. Y yo ya había hecho comité con mis papás y les dije, si a mí me llaman de ese trabajo a decir que me escogieron, yo voy a decir que no. Yo ese trabajo no lo quiero. Okay. Y yo no sé qué pasó, o sea, al otro día que tuvimos ese comité en mi familia, me llamaron, ay Jimena, te escogimos a ti, no sé qué. Y les juro, o sea, yo no sé qué pasó por mi mente, pero yo como, sí, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y yo ese día como, pues como bueno, tengo mi primer empleo, qué emoción, pero yo sí estaba como, no sé. Y también recuerdo que no me habían dado como toda la información completa y me dijeron como sí, y tienes que ir a la capacitación en Bogotá. Mis papás casi no me dejan ir. Plop. O sea, mis papás como donde sea algo raro, ¿no? Como así, Tráfico bueno, de órganos, sí. una cosa así. Pero aún así con todos esos pensamientos listos, se va Jimenita solita para Bogotá a su capacitación. Y literal, te fuiste para Bogotá. Sí, me fui para Bogotá. Sí. Tuve el factor X y no fue un error, o sea, no fue un error épico para nada, por algo voy a cumplir casi una década acá y pues bueno, ha sido parte activa de mi vida todos estos años, pero yo creía que iba a ser un error épico. Y es de esas cosas como que uno, yo no sé por qué, aún sabiendo que pensaba que de pronto me estaba equivocando, me lancé al vacío. Yo creo que, no sé, la intuición. Sí, la intuición nunca falla. Pues, pero yo dije, esto sí está como rarito, pero yo voy a decir que sí. Sí, pues, sí. Algo me dice que diga que sí. Y bueno, y la intuición no me falló. La intuición sabe, yo no sé, eso, bueno, es un tema que no me atrevo pues como a comentar mucho porque no sé de dónde proviene como esa intuición, esa cosa de acá que lo mueve a uno, que le hace decir a uno sí, así todo el panorama no esté como tan claro. Y con este épico error nos despedimos de este episodio y es uno tratar de ser lo que no es. A mí, o sea, y nos pasa a todos. A mí me ha pasado, digamos que uno tratar de mimetizarse, de ser menos o más para no incomodar al otro o para no sé, digamos que cuando uno trata de ser alguien más, todo está mal y estás perdiendo todo lo bueno, lo bello y lo bonito que eres, porque es que lo más grande que tiene cada ser humano es ser tú mismo. O sea, esa es la mayor bendición, el regalo que todos tenemos por nacer, por lo que tú quieras y por lo que tú creas, pero es lo más grande que tiene cada ser humano. Y yo me acuerdo cuando estuve en la Sagrada Familia en Barcelona, que Antonio Gaudí fue el que la construyó, y había una frase que decía que cada cual utilice el don que se le ha otorgado, porque esa es la máxima perfección social. Y es verdad, si cada uno está haciendo lo que mejor sabe hacer, lo está haciendo su versión más auténtica y más original, creo que eso es como un engranaje perfecto, o sea, no solo para la vida tuya, sino para todo lo que te rodea. Entonces yo creo que de esos errores épicos que, bueno, y que uno a veces puede tender a volver a caer en ese error porque uno se va, digamos, evolucionando y se va transformando a lo largo de la vida, pero ese sí yo creo que es épico. Sí, yo a veces creo que eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Ok.
Como que lo quieres forzar tanto, quieres que funcione, que te empiezas a acomodar, como que a esta persona le encanta el karate, bueno, yo como que me voy a medio interesar por, o sea, no sé, como que siento que pasa mucho en ese aspecto de la vida. La clave está es en ser auténticos y en Total. poder aceptar y tener a esa otra persona al lado y amarlo exactamente por lo que es, o sea, no como tratar de... Sí, y es un proceso de aprendizaje, pero total, porque a lo último, y que eso yo lo estaba escuchando en un video y decía, si tú, digamos, empiezas a salir con alguien y entonces te haces la que no te importa si no te llaman y no tienes mensajes, pero después eso se vuelve más serio y ya empiezas a pedir más llamadas y más mensajes. Eso es, pues, es un ejemplo muy bobo, pero, no, pero es de la vida real, eso es de la vida real, así pasa. Sí, por ejemplo, a mí me pasó que yo empecé a hablar con un man que pues teníamos dos estilos de vida súper diferentes y pues era una persona que se acostaba súper temprano, madrugaba un montón porque hacía como 80 deportes al día. Yo en ese tiempo pues cero deportista, o sea, para mí nada que ver. Y yo vi ese red flag de una, no es porque ser deportista sea un red flag, sino que la incompatibilidad de horarios y de cosas. Y yo dije, no, o sea, ¿yo para qué voy a fingir que yo también me duermo a las 8 de la noche y que también madrugo? ¿Y para qué voy a fingir que me encantan los deportes si no? O sea, como que qué pérdida de tiempo. Y ahí lo aprendí. Yo dije, no, ya, o sea, yo soy así, no voy al gimnasio, no voy a hacer nada, no importa, o sea, y obviamente la cosa no funcionó. No, y además que son prioridades del momento. Sí, sí. Obviamente tú ahora te has transformado, bueno, y como yo también digo, lo que es para uno va a ser para uno. Ah, sí, totalmente. Y así uno se va transformando, entonces digamos que también más allá de eso es muy importante como encontrar esas prioridades, o sea, como las prioridades de la vida tienen que ser las mismas porque si no es muy difícil. Eso puede ser otro error épico de la adultez, no tener tus prioridades definidas para afrontar una relación de pareja seria, pues. Queda uno a la merced de las circunstancias. Literal. Dios me lleve, Dios me traiga. Sí, yo creo que ese es otro error épico que no habíamos mencionado. Si tienes tus prioridades claras, todo va a estar bien. Todo va a estar más que bien. No, bueno, y gracias por ver nuestros errores épicos. Ojalá no cometan ningún error épico o mentira así, pero que aprendan mucho y se solucione rápido. Vivan su vida, aprendan de sus errores. También si nos quieren compartir cositas, nos las pueden compartir. Y como siempre les decimos, tenemos que vernos. See you. Bye.